Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecir al inmortal por toda a Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por tu muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, Lord eterno, tributar de Vamos a seguir hablando de todo. Damos gracias a Dios por otra semana que podemos compartir de su palabra, por otra semana que nos mantiene, como decimos, al pie del cañón, acá al pie de la palabra, como soldados de Jesucristo, peleando la buena batalla, caminando hacia la casa del Padre, reunidos en la iglesia local, nuestra iglesia local, casa de oración, orando y enseñando la palabra para ser transmitida en las redes sociales y para nosotros también ser edificados en el conocimiento día a día de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema hermosísimo que es la integridad y el carácter del cristiano, que vamos a estar compartiendo. Hermano Tony va a estar compartiendo este tema, el capítulo 7 de este libro que estamos aprendiendo cada martes y miércoles, y le pedimos al Señor que su gracia, que su amor, que su misericordia se extiendan sobre cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, especialmente sobre la vida de mi hermano Tony, que tomes todo su ser para que Él pueda traernos esta palabra, esta enseñanza que va a estar siendo dada el día de hoy, Señor, y el día de mañana, y que podamos aprender de esta hermosa palabra, edificándonos en tu palabra para que cada vez que vengan las tempestades, cada vez que vengan las tormentas, podamos estar edificados en ti y no movernos ni a derecha ni a izquierda de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de Tony, bendícelo, prospéralo en todas sus cosas, especialmente, Señor, en su salud, que esté totalmente recuperado de esta dolencia que he tenido durante este mes ya, y que hoy nos podamos edificar el uno con el otro. Hermano Tony, bendiciones, bienvenido, la paz del Señor. Amén. Gracias, pastor, le bendiga, gracias por la oportunidad. Amén. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, muy bien, Tony. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Damos gracias a Dios por un día nuevo. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, dice su palabra. Es un poquito malo esta tos que me agarra de vez en cuando, pero por ejemplo, ahora no puedo ni toser por el gran dolor que tengo en el costado, que a puras penas fui a trabajar ayer y ahora, pero Dios es bueno, ya que se me acabaron los días de enfermo y las vacaciones, todo se me acabó ya. Ha sido un tiempo muy difícil, pero Dios nos ha sostenido y ahora seguimos nuevamente con la clase. Se recuerda en la clase pasada que dio nuestra hermana Elvea las contiendas, una muestra de inmadurez, y ahora nos toca la integridad. ¿O fue Osman que la dio? Ok, que era la hermana Elvea. La integridad y el carácter cristiano nos toca ahora, que es la clase número 7, estudio número 7. Y vamos a empezar porque el tiempo avanza. Entonces dice así: se lee en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que seas tu Espíritu Santo tocándonos, abriendo mi entendimiento, el de mis hermanos, que lo que nos dé, Señor, que seas tú, Padre Santo, guiándonos, en el nombre de Jesucristo. Dice la base bíblica que vamos a ver está en 1 Tesalonicenses del 2, del 1 al 12. Objetivos: expresar la combinación entre la ternura y la integridad propia del ministerio cristiano. 2 dice, integrar el carácter del ministerio, los atributos morales necesarios para su labor. 3, planear la conducta que amerita el servicio a Dios y a su pueblo. El pensamiento central dice, los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno al servir a otros demuestran así que entienden el amor de Cristo por su iglesia. Dice el texto áureo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 1 Tesalonicenses 2:7. Y leemos, dice así los versículos. 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Por nuestra exhortación no procedió de error, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros, los creyentes.
Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos y cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Vamos a leer la introducción en el libro. Dice aquí, la manera como ejercemos el trabajo en la iglesia del Señor dice mucho sobre cuánto comprendemos la labor que Cristo nos ha asignado. Existe la tendencia en muchas partes del mundo de gobernar a través de fuerza. Dice, la manera con que ejercemos el trabajo en la iglesia del Señor dice mucho sobre cuánto aprendemos la labor que Cristo nos ha asignado. Eso es muy importante, hermanos, como el líder, en este caso el pastor, sea misionero, sea evangelista, cómo ejerce el trabajo de Dios, porque estamos representando a Cristo. Entonces, esto es muy importante, de acuerdo a la introducción, dice, existe la tendencia en muchas partes del mundo de gobernar a través de la fuerza, de hacer valer la autoridad a través de la imposición. Por eso no es un modelo, no es el modelo que la palabra revela sobre el servir a Dios. Cuando la Biblia habla de siervos de Dios, habla también de siervos de los santos. Por ejemplo, dice, Cristo dijo estar para servir a los que se sientan a la mesa. Y esto lo encontramos en Lucas 22, 27. Es muy importante esto, hermanos, porque hoy en día miramos que la mayoría de iglesias hacen sus propias normas, sus propias reglas, sus reglamentos, y ahí es donde ellos ponen impotencia, ¿cómo se dice? Autoridad, de esa forma que son prácticamente reglas de hombres. Y hay tantísimas reglas si nos ponemos a ver, pero eso no es lo que dice aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo debe ser el liderazgo, ¿no? Especialmente con las ovejas. Vamos a leer el versículo de Lucas 22, 27. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Hablando Jesucristo, dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea que Jesucristo vino a servir. Él vino a servir, a dar su vida por nosotros. Él no vino sabemos que no vino a esta tierra como rey a que le sirviera, sino que Él vino a servir con su propia vida, ¿no? Para darnos ese regalo de la salvación. Y dice aquí, dice, enfáticamente, aclaro que no había venido para ser servido, aclaró que no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto encontramos en Marcos 10:45. Asimismo, cuando la Biblia habla del oficio que ejerce el pastor, siempre acompaña a ellos un carácter que emana ternura. Su labor es apacentar la grey de Dios y cuidar de ellas, prendas a las ovejas, no por fuerza. O sea, no tiene que ser fuerza humana, esto es a través de la palabra de Dios. Entonces, sino voluntariamente, con ánimo, pronto. Y eso se encuentra en una cita bíblica, primera de Pedro 5, 1 y 2. Dice, pero solamente esa conducta tierna es necesaria al ejercer
ministerios de ella, de alta responsabilidad. Pablo habló de ello como un común denominador de los cristianos. Por tanto, aconsejó que nada hiciéramos por contienda y vanagloria. Tiene que haber un mutuo acuerdo. Tiene que haber, cuando uno recibe la palabra de Dios, la recibimos como nos la da, ¿no? Con ese amor que la persona que nos da la palabra de Dios la recibimos y así la agarramos, llegando a acuerdo lo que nos están diciendo. Dice, Pablo habló a ello como un común denominador de los cristianos, por tanto, aconsejó que nada hiciéramos por contienda y vanagloria, sino con humildad. El apóstol Pablo, cómo Dios lo transformó, ¿no? Que antes de ser perseguidor de la iglesia, él le da esa humildad a él para hablar el evangelio. Entonces dice aquí Filipenses 2, capítulo 2, 3 y 4. Este atributo nos permite hacer el trabajo en la obra sin sentirnos mejores que otros. Mejores que otros. Igualmente, cuando tengamos que administrar disciplina, debemos hacerlo en reconocimiento de nuestra propia debilidad. Cuando el líder, hermano, cuando el líder, el pastor o la persona que está a cargo disciplina, tiene que verse él mismo en esa situación. Decir, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? ¿Con qué palabras? Entonces no es como que vamos a atacar o tenemos que ponernos en el lugar de la persona con amor. Y eso es lo que dice la palabra. No con palabras groseras, sino que con disciplina. Dice, nadie puede... Igualmente, cuando tengamos que administrar disciplina, debemos hacerlo en reconocimiento de nuestra propia debilidad y con espíritu de mansedumbre. Así lo enseñó Pablo a los hermanos de Gálatas 6:1. Nadie puede jactarse de su propia integridad, sino asumir humildemente que solo nos guarda la gracia de Dios. Es Dios en medio que nos da la gracia para hacer eso, le da la gracia a los líderes, ¿no? Para cómo disciplinar a una persona ya nacida de nuevo. Y dependiendo de esa gracia, debemos pedir a Dios que enderece delante nuestro su camino. Lo necesitamos porque como aprendemos en la presente lección, bueno, ahí lo dejamos. Es muy importante esos puntos, hermano. Cuando se disciplina a alguien, tiene que ser con humildad, con paciencia, con integridad y ponerse en el lugar de la persona. Y así, por esa misma gracia que Dios tiene para con nosotros, esa paciencia, así nosotros lo hacemos también para el que esté a cargo, ¿no? Líder que esté a cargo. Entonces, ya que leímos la introducción, vamos a tratar de irnos a 6 versículos y en la próxima semana vamos a dar los otros 6 versículos. Vamos a aprender de qué se trata y qué era lo que estaba pasando en esta iglesia para entender estos versículos, 12 versículos que leímos, hermanos. Tenemos que irnos al libro de los Hechos. Es la única forma que vamos a entender para ver qué era lo que estaba pasando en esta iglesia, que no cabe duda que el apóstol Pablo se toma su tiempo porque a él le importaba, él amaba a estos hermanos, como no cabe duda, ¿no? Que
que él amó a todas las personas que le predicó el Evangelio de Dios, y él les hace esta carta. Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a ver qué era lo que estaba pasando para poder entender ahí un poquito. Vamos a leer unos versículos. Dice así: acordémonos que este es el segundo viaje del apóstol Pablo ya, y dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutiendo con ellos. En este versículo, estos dos versículos, vemos que había un plan de Dios en la vida de Pablo, ¿no? El hombre que conocemos que perseguía la iglesia, ahora haciendo la voluntad de Dios en su segundo viaje. Y vemos aquí a los lugares que él iba, ¿no? Por donde iba pasando. Entonces dice el versículo 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutiendo con ellos. Dice la palabra de Dios, no me recuerdo el versículo, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, ¿no? Que fueron los judíos. Entonces no cabe duda que el apóstol Pablo, desde que empieza su primer viaje misionero, él va, yo creo que nomás se bajaba a las embarcaciones y iba para las sinagogas a platicar con los judíos, a presentarle la palabra de Dios. Vemos que el apóstol Pablo en este era lo que él acostumbraba primeramente, como dice aquí. Y fueron 3 días de reposo. De acuerdo a los días de reposo, estamos hablando de 3 sábados. Posiblemente fueron, aquí la palabra dice 3 días de reposo. Posiblemente fueron 3 semanas que él estuvo ahí en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica. Entonces, en 3 días que él tuvo la oportunidad de enfrentarse con los judíos, él les expuso la palabra de Dios y comienza a hablarles, y vamos a seguir leyendo qué es lo que les dice. Dice el 3: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es Cristo. Estos eran los diálogos que él tenía con los judíos. Esto era lo que él estaba hablando, el evangelio, para que ellos entendieran cuál era la necesidad que él estaba ahí, que por qué había llegado, para la conversión de sus almas. Y algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, dice, gran número, y mujeres nobles no pocas. Tesalonicenses 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces aquí vemos el fruto ya de lo que Pablo estaba haciendo. Dice que algunos de los judíos ya se convirtieron, y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. O sea que ahí vemos la obra y el poder de Dios ya a través del apóstol Pablo. Eso era lo que estaba pasando aquí en esta iglesia, en esta carta que leímos, 12 versículos. Entonces, dice, y mujeres nobles, no pocas. O sea que había mujeres que se habían convertido también, dice el 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron a la ciudad. ¿Qué pasó? Los otros judíos que no creían. Esta era una noticia que sabemos que en ese tiempo estaba gobernando el César. Entonces, ¿cómo es eso de que Jesús, de que Pablo viene hablándoles de que había un rey, que había un Cristo, que había alguien que era el rey? ¿Se imagina qué contrariedad decir eso? Llegó a la al frente del gobernante, ¿no? Que el rey que era, creo que era César en este tiempo. Entonces, se imaginan toda la oposición que había allí, y estas personas le pagan a alguien para, dice aquí, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vemos aquí que Pablo posiblemente estaba quedando en la casa de Jasón, que era un creyente. Entonces dicen, vamos a la casa de Jasón para arrestar a Pablo y a Silas, y lo vamos a llevar ante las autoridades para que miren qué es lo que está diciendo, que está hablando que hay un Cristo que salva, que hay un rey, y si nosotros tenemos nuestro rey. Entonces, estas acusaciones falsas que le estaban haciendo ahí, ¿cómo vemos cómo el enemigo se levanta, no? Dice el 6, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Ahí está. Entonces, ellos hablando estas palabras contra ellos, poniéndolos en mal contra el gobierno, contra César, que era el rey, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Se imaginan? En ese tiempo andar hablando de esa forma era para que los mataran, ¿no? Los metieran preso y lo hicieran lo que quisieran con ellos. Dice, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón, y de los demás lo soltaron. Jasón viene, entonces él paga una multa, una fianza, y él sale. Vamos a leer hasta el versículo 13. Dice aquí, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día, las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Vemos, hermanos, de que no cabe duda que lo que estaba pasando aquí en esta iglesia era algo muy bueno, porque las almas estaban convirtiendo, como Dios le dijo a Pablo, ve a predicar las buenas nuevas. Vemos que se convierten las almas, pero viene la oposición. Y sabemos de que esto no pasó solo aquí. Vemos que cuando vamos a la carta anterior, bueno, desde el primer viaje de Pablo, empieza la oposición y comienza el sufrimiento de ellos. El capítulo 16, si se recuerdan de Pablo y Silas estaban presos cantando himnos, 50 capítulo 16,
Entonces, vemos que lo que Dios hace también, ¿no? Prisioneros ahí, Dios es un milagro, se convierte el carcelero y su familia, salen huyendo de ahí, salen adoloridos, ultrajados, golpeados, de Filipos, y vemos cómo Dios los va guiando a ellos, a Tesalónica. Vemos el poder de Dios, de que Dios no los abandona a ellos. Tenemos que ver los ministros de Dios. Bueno, vamos a leer un poquito más lo que dice aquí Tesalonicenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes predicado y sido ultrajados en Filipos, estaban encadenados, lo metieron al cepo, les pegaron y vemos todo lo contrario, todas las cosas malas que le pasan en el capítulo 16 del libro de los Hechos a ellos. Vemos lo que Dios hace. Dice, tuvimos de nuevo, Dios los usó ahí a ellos, en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí la palabra de nuevo que vemos en el versículo 2, dice, es el término griego paresiasumai, y significa ser franco en palabra, o confiado en el espíritu, presencia, confianza o confiar, nodadamente, valerosamente. Vemos que ellos son sinceros con ellos le hablan la palabra de Dios, y vemos el poder del Espíritu Santo, como ellos vienen al camino de Dios, y cómo el Espíritu Santo los respalda a ellos también. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Este versículo es muy importante, que dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Vemos hoy día, hermanos, de que perdón, muchas personas, hoy día el evangelio es un negocio. Esta cosa es importante hablarla, porque en realidad esa es la realidad donde estamos. Muchas personas yo no estoy en contra del estudio, el seminario, la preparación, estudiar todo lo que es teología. Eso es muy importante, porque esa es la única forma que vamos a entender el evangelio, o alguien que nos lo enseñe, ¿no? Pero mucha gente busca títulos. Necesitan las credenciales, los títulos. Hemos visto personas de otro país que con visa misionera o de evangelista o vienen a este país o van para Europa tratando de tomar ventaja, ¿no?, del evangelio, de quedarse hasta posiblemente en otro país y de ir como misioneros o evangelistas. Esto lo hemos visto, ¿no? Esto no es nada nuevo. Entonces,
Eso Dios no quiere que seamos así. Dice claramente este versículo, sino que según fuimos aprobados por Dios. Yo no creo de que, bueno, la palabra de Dios dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, le dice a los discípulos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que dar una vez que conocemos a Dios. Creo que todos tenemos que dar eso, dar lo que Dios nos ha dado, que es explicarle la salvación, hablarles que hay un Dios que salva. Y eso es para todos. Pero en realidad lo que es el llamado, como el llamado a un pastor o a un evangelista, a un misionero, yo pienso que es algo muy especial. Yo no creo que todos podemos, yo no me considero, yo tenga carácter para pastor, eh, porque no todos tenemos ese amor. No a todos ha llamado Dios a eso. Entonces, y ahí hay muchos errores. Iglesias, vemos iglesias que caen en errores, que porque se graduó, porque hizo los años que tuvo que haber hecho de la preparación, lo que aprendió, los títulos, diplomas, lo que sea, así lo aceptan. Pero en realidad, usted puede comentar, hermano, puede decir si en realidad eso es así o no. De acuerdo a lo que yo entiendo aquí en ese versículo, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Sabemos de que el apóstol Pablo y todos los discípulos fueron aprobados por Dios. No cabe duda. Vamos a ver un versículo aquí. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, donde está la conversión de Pablo. Dice, el Señor le dijo, a ver desde el 14, dice, lo voy a leer un poquito más para poder entender esto, porque es muy importante. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he aquí de muchos. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y ahí vemos el llamado del apóstol Pablo. Le dice, ve, porque este es el que yo escogí para que lleve mi evangelio. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos el llamado claro del apóstol Pablo. No cabe duda que eso lo tenemos que tener bien claro. Yo no sé, posiblemente Dios mande un ángel a uno que le hable, posiblemente a través de alguien Dios nos habla y nos dice, este es el llamado que tú tienes, pero eso es muy importante, pero la persona tiene que sentir en su corazón en realidad qué es el amor por el vecino, el amor por la oveja, por la persona. Tiene que sentirlo, tiene que haber esa necesidad, porque de lo contrario van a haber muchos problemas, muchos fracasos, muchas situaciones, y si en realidad no pasa eso,
nosotros hablamos de Pablo, pero en realidad lo que el apóstol Pablo vivió y lo que Dios le encomendó a él, de que no habían, vemos ahí que no habían beneficios absolutamente en nada para él. Yo imagino que no era lo que decía, bueno, pues ahora me voy a comprar mi buen par de zapatos. Yo no sé cómo era la cosa. Entonces, un hombre que no ansiaba estar, no sé, o a lo mejor sí deseaba estar con su familia, sus hermanos, su papá, su mamá, yo no sé la vida, eso no lo explica la palabra de Dios, pero podemos ver de que el llamado del apóstol Pablo fue claro. Entonces, y como todos los demás, cuando se trata de los hombres que están registrados en la palabra de Dios, que fueron inspirados, dice la palabra, por el Espíritu Santo para estas cartas, no cabe duda que esos hombres fueron llamados por Dios, como cuando Dios llama a Samuel. Entonces, hay muchos pasajes bíblicos que podemos ver cómo Dios llama a las personas. Y eso es muy importante, es algo que no nos tenemos que equivocar, tiene que estar claro. Todos podemos hablar del Evangelio de Dios, podemos hacerlo, pero cuando se trata de ser un ministro de Dios, hay que tener mucho cuidado con eso. Dice el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Este versículo, esa palabra lisonjeras, dice, es como, yo no entendí esa palabra, pero estaba buscando y dice, es como halagar a alguien para obtener beneficios propios, no hablar con sinceridad. Entonces, cuando Pablo y Silas llegan ahí, no van a engañar a los hermanos, ellos van como cartas abiertas con la palabra de Dios, llegan a las sinagogas primeramente hablando a los judíos y siguen hablando con esa yo creo que esa es una necesidad que creo que nosotros no tenemos esa necesidad de hablar así de Dios, y se lo digo por mí mismo. A veces uno mismo se puede desmoralizar de la condición, de la clase de persona que es uno. Decir, yo voy a comprar mi desayuno, mi lunch, cualquier cosa a la tienda, voy a la tienda por cualquier cosa, y ni me pasa por la mente hablarle a las personas del Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué clase de misionero soy yo? ¿Qué clase de evangelista soy yo? ¿Cuál es el amor que yo tengo para las almas? Y se imagina el amor de un pastor, de una persona que va a ejercer eso. Nos tiene que nacer, tenemos que sentir el dolor en nuestro corazón por las almas que se pierden, por los que andan en la calle. Entonces ellos van ahí y les hablan con toda sinceridad. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pueden participar, hermanos, todavía hay tiempo. Nos damos cuenta, hermanos, con la lista que hay de lo que nuestros ojos pueden ver, todo lo que se mueve alrededor de las iglesias grandes, de los que se llaman apóstolos, de lo que se llaman pastores, de lo que se llaman profetas, qué es lo que está pasando. En realidad, estas personas estarán haciendo la voluntad de Dios, como dice aquí. ¿Será que ellos, como dice el versículo 4, serán aprobados por Dios? Entonces, cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios un día. Yo no puedo hablar por ellos, y simplemente nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Entonces, vemos la oposición cuando llega la palabra de Dios. La palabra de Dios o la toman o no la toman, pero eso es lo que hay que hacer, llevar la palabra de Dios
vemos los sufrimientos de ellos, todo lo que pasó. Vamos a leer un poquito el libro. Es libre de participar, hermano. Dice, punto número 1, dice, los servicios del Señor necesitan ser aprobados por Dios. Eso es lo que estábamos viendo. Los siervos del Señor necesitan ser aprobados por Dios. Dice, ahora les escribe a los hermanos para testificarles que hubo fruto en aquel viaje misionero. Dios respaldó la predicación de Pablo y Silas en Tesalónica, a tal manera que hubo manifestación del poder de Dios y derramamiento del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1, versículo 5. Hubo tal fruto que los que adoraban ídolos antes se convirtieron a Dios vivo y verdadero. Dice en el versículo 2, Pablo le recuerda a los hermanos que antes de llegar a Tesalónica, él y Silas sufrieron persecución en Filipos. Después de la carceleada que le dan y los castigos que le dan en Filipos a Pablo y a Silas, salen huyendo de ahí. Y dice aquí, inmediatamente los hermanos, dice aquí, estoy leyendo capítulo 17 de los Hechos, versículo 17, versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Yo creo que si yo salgo a predicar ahí, hermanos, y me tiran una mis piedritas así por encima o me meten un empujoncito, yo creo que ya no vuelvo a regresar. Pero ellos estuvieron presos, sufriendo, hermanos, en la cárcel, a punto de que los mataran. ¿Y a dónde van ahora? Van para Berea otra vez. Dice, salieron huyendo de noche de Tesalónica, y estos, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vemos, ahí va Pablo nuevamente para con los judíos a predicarle la palabra de Dios. Cuando pasemos por algún padecimiento a causa del santo ministerio, dice, debemos pedir a Dios la valentía que necesitamos para seguir en el trabajo de su obra. Pablo y sus colaboradores aprobados por Dios para predicar a Cristo. En el versículo 3, dice, el escritor se refiere al trabajo de exhortación que él y Silas hicieron en aquella comunidad. La palabra exhortación usa aquí en griego, que quiere decir paraclesis, el mismo término que se usa para definir al Consolador. Es muy importante, hermanos, así como nuestro pastor nos explica palabras que no entendemos, él la busca en griego o en el idioma que sea, que se entienda más, en este caso griego, para que nos quede claro, porque cuando leemos aquí en el versículo 3, porque nuestra exhortación
no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Podemos ver exhortación, que alguien nos habla fuerte, que nos quiere pegar con un palo, o no sé, eso es lo que yo pensaba, o que nos maltrata, ¿no? No, pero aquí sabe qué es lo que dice, de acuerdo al griego, dice, aquí dice en griego, Paraclesis, el mismo término que usa para determinar el consolador, o sea, refiriéndose a Cristo Jesús, al Espíritu Santo de Dios. Eso lo encontramos en Juan 14, lo voy a leer, Juan 14, 16. Para ver a lo que se refiere ahí. Dice, y yo rogué al Padre, y os dará otro consolador. Vale, del 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogué al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que está hablando del pleno amor de Dios a ellos en ese versículo, diciéndoles a través de Cristo. También dice, es la misma que se utiliza en Juan 2:1 para referirse a Cristo como nuestro abogado. Cada creyente debe tener la disposición de servir a otros y brindarles la consolación del Señor. Con ese mismo consuelo, con ese mismo amor, el líder, el siervo de Dios, el que está a cargo, el ministro de Dios, tiene que consolar como Dios lo consuela. Él dice, inmediatamente Pablo les dice que su visita ahí no procedió de error. Este término error se usa en griego también para describir a planetas errantes, a estrellas fugaces. Con esto el apóstol les dice que ellos fueron a Tesalónica por una orientación clara. El apóstol Pablo no agarró camino a lo loco. Yo voy para Europa, voy para Estados Unidos, voy para África, voy para las islas, no, déjenme leerles un versículo. Sé que el tiempo va pasando. Puede participar, hermano, y comentar qué es lo que usted opina de lo que estamos leyendo. Dice el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Asia. En Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces decimos, entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Sino que sino que el Evangelio tiene que ser predicado, y Pablo tenía que llevar el Evangelio a estas islas, a estas ciudades. Sabemos que tenemos un Dios de orden. Tenemos un Dios de orden, y no cabe duda que el apóstol Pablo era un hombre de Dios. Como Dios no permitió que fuese, posiblemente lo iban a matar ahí. Yo no sé, es una sugerencia, o a lo mejor después se van a ir otros misioneros, entonces no era importante que pasara por ahí. El Espíritu Santo le dice, no, para ahí no. Y entonces vemos como si ahí para abajo, y pasando junto a mí, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo la visión, y vemos la visión que tiene del de noche, ¿no? Del varón macedonio, y ahí que les dice que es necesario que vayan, cuando leemos esos versículos para abajo, que vayan a Macedonia.
Entonces, como Pablo es guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y como los otros vemos cómo están de acuerdo. Perdón. Dice, por una orientación clara del Señor, dice, cuando hacemos la obra de Dios en plena armonía con su propósito, sin duda, dice, cosecharemos mucho fruto. Asimismo, Pablo dice que no fueron a Tesalónica por impureza o engaño, lo cual deja claro que no tuvieron el propósito de obtener ganancias deshonestas, ni predicaron por avaricia. Es importante que nuestros corazones tengan motivaciones santas al hacer la obra en el campo misionero. Me acuerdo hace muchos años, unos 20 años, acabamos de comprar la casa en la Florida y venía, ahí vemos el amor, hermano. Esa persona mexicano venía de Matamoros, Tamaulipas, allá en la frontera, agarró el bus con su esposa y su niño y llegó a la casa donde nosotros estábamos como misioneros, y Dios usa a las personas, hermanos. Llevaban a su niñita, como este hombre, Dios le abrió puertas para predicar la palabra de Dios, y no le importó, hermanos, agarrar el autobús. ¿Se imagina lo que es agarrar un autobús por días? Pasar la frontera caminando, ir con todos los trámites para entrar y todo eso. Yo digo, eso quiere valor, quiere fuerza, quiere dedicación. No sé por qué se me vino eso a la memoria, pero hay hombres que hacen la voluntad de Dios. Y yo hasta el día de hoy tengo un cuadrito que me dejó ahí el hermano y Dios lo sigue usando. Él sigue en la obra de Dios. Entonces vemos el fruto, ¿no? de la palabra de Dios lo respalda a uno. Muy lindo, ¿no? Creo que me quedan unos minutitos. Dice aquí, ni buscábamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo, es el versículo 6. El apóstol Pablo, hay evidencia de que él trabajaba, pero también él necesitaba tiempo para escribir. Se imagina tantísima carta que escribió él. Él necesitaba tiempo para orar, para leer la palabra de Dios, para viajar. Qué hombre de valor, ¿no? No cualquiera se sube a un barco, hermanos. Posiblemente ahora los barcos lujosos, turistas, sí hay, pero cuando se trata de barcos mercantes, especialmente antes las barcas que eran en el tiempo de Jesús, de los discípulos, por lo menos para hacer los marinos, el primer viaje se da cuenta uno si va a ser un buen marino o no, porque en el siguiente país nos toca agarrar el avión de regreso porque no soporta el mar uno. Una vez que sale una alta mar y mira mar abierto, que no se ve en isla, no se ve en monte, no se ve absolutamente nada, ahí sí que solamente Dios con uno. Entonces, el apóstol Pablo en esas embarcaciones, hermano, meterse en un barco en las condiciones, sin aire acondicionado, sin calefacción, sin comodidad, sin estufa, sin nada. Se imagina qué carácter de hombre. Y dice la palabra, vemos que naufragaba a veces, situaciones que pasaba, pero no se daba por vencido. Él tenía que llevar la palabra, tenía una meta, tenía claro su punto. Entonces, qué lindo, ¿no? A veces nos entusiasmamos cuando leemos las cartas lindas esas de Pablo.
pero a veces nos podemos desertar a medio mar, no podemos regresar al tocar tierra, nos regresamos porque no soportamos la turbulencia y entonces ya no somos marinos, ¿no? Entonces ya somos simplemente, no cualquiera soporta eso. No cabe duda que Dios tenía un plan y un propósito en el apóstol, ¿no? Como todos los demás, pero qué diferencia, hermanos, a hoy día, ¿no? Usted podría comentar mucho acerca de esto, de las condiciones de la situación, las condiciones, la tristeza, las almas están yendo al infierno y, y vemos tan claro como dice aquí, los ministros cristianos que manifiestan el carácter, dice los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno al servir a otros, dice, demuestran así que entienden el amor de Cristo por su iglesia. El entender el amor de Cristo para la iglesia de Cristo que somos nosotros, eso es grandioso, hermano. Dios quiera y Dios siga levantando hombres, ¿no? Pastores, evangelistas, misioneros, y para la gloria de Dios, ¿no? Que sea así y que un día quizás Dios nos use a nosotros en su tiempo y que seamos ejemplo, que haya testimonio. La palabra tiene que ser clara, transparente, directa, precisa, con autoridad, pero tiene que haber testimonio, transparencia, porque eso se trata esta carta a los tesalonicenses, de lo que él les escribe, de lo que ellos pasaron ahí, de que les tocó que trabajar, que les tocó desvelarse día y noche, y por amor a ellos. Qué lindo, ¿no? Creo que lo vamos a dejar ahí, pastor, y seguimos con otros 6 versículos para que no se nos haga tarde. Seguimos mañana. Y si quieren comentar, hermanos, comenten y aportar lo que ustedes gusten. Amén, Tony. Me gustó la definición esa, que no la sabía, de que no vine como una estrella fugaz. Qué importante, ¿no? Hoy hay un montón de estrellas fugaz, de pastores que se creen estrellas fugaz. No, yo voy 2 días a tu iglesia y ¡fuf! No vine como una estrella fugaz, la definición que leíste del original, sino que vine para establecer, que vine enviado, que vine con la autoridad, que vine con el apoyo de Dios, con el mandato de Dios y con la necesidad de parte de Dios de compartir. Y como dice él, les di lo mejor y estoy dispuesto a darle hasta mi vida misma. No soy una estrella pasajera. Hermoso, hermoso que podamos aprender así de las palabras originales, porque cuando vemos la profundidad que tiene la palabra de Dios, que a veces nuestro lenguaje lo limita a ciertas cosas, pero es bien lindo poder ver cómo el Pablo hace de su ministerio su estilo de vida. Amén. Muchas gracias, Tony. Sabemos que has estado enfermo y estuviste acá hoy. Mañana lo vamos a terminar a este capítulo. Damos gracias, Señor, por la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque estamos en esta semana de Thanksgiving, de acción de gracias, que es tan lindo. Te damos gracias, Señor, porque el domingo vamos a poder tener un servicio bien lindo con la Santa Cena, con participación de todos, agradeciendo otro año de vida. Cada año hacemos el servicio de acción de gracia y realmente es tan importante, Señor, que cada minuto de nuestras vidas podamos agradecerte.
Te agradezco por mis hermanos que están acá noche a noche, que nos conocemos y que queremos ser conocidos por vos, Señor, y conocerte cada día más a ti, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de toda esta tribulación que está sufriendo la humanidad, nosotros podemos refugiarnos en el uno y en el otro y todos juntos estar sobre la roca, porque somos la iglesia peregrina, no competimos, somos un cuerpo, somos la iglesia triunfadora en medio del acoso que nos da el mundo. Sabemos, Señor, que cada una de las familias acá, Tony, mis papás, Claudia, hermano Gerardo, hermana Ilvea, nosotros, cada uno de nosotros tenemos tantas historias diferentes, tantos problemas diferentes, pero que en todos ellos te estás preocupando cada segundo de cuidar de nosotros. Cada segundo, Señor, nos has dado la tranquilidad de poder descansar en ti. Inclusive, Señor, cuando vemos que no hay amanecer, cuando vemos que todavía las cosas no salen, que pasa el tiempo y nos sentimos agobiados, tú estás cuidando de nosotros, de nuestra generación, de nuestros hijos, y eso, Señor, nos da la libertad de los hijos de Dios. Al que Cristo libertare será verdaderamente libre. Y nosotros hemos sido libertados por un Dios poderoso, no por un Dios chiquito que hace las cosas a media, no por un Dios que no puede con mi carácter, no con un Dios que no puede con mi pecado, no con un Dios que se da por vencido. No, tenemos un Dios maravilloso que hace todas las cosas maravillosas, y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día final. Gracias, Señor. Te doy gracias por cada vida de las que estamos acá reunidas en esta noche, Señor, por cada familia, por el cumpleaños de Mari también en esta noche que debe estar celebrando con su familia. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque vamos a poder tener este servicio el domingo presentando a Jerusalén, y vamos a poder tener un tiempo de amor el uno con el otro, rodeados de la familia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, amén, amén y amén. Gracias, familias. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Hermosa y que se mejore. Feliz noche a todos. Igualmente, hermana. Gracias. Pastor, les quería compartir algo que Dios es tan lindo, tan perfecto, y van a decir, Xiomara, siempre con tus cosas, ¿no? Pero Dios es fiel, Dios es maravilloso, como oraba el pastor, como el Señor se encarga de cada una de nuestras necesidades, ¿verdad? Nuestros anhelos. Cuando venimos aquí en el 2010, mi anhelo era poder compartir con la familia de Tony, pensando que había aquí su hermano, o estar en familia, y sufrí mucho por el rechazo, ¿no? Por muchas cosas. Pero lo que les quiero contar es que a través de pues, todo lo que ha venido pasando, ¿verdad? Que ustedes les ha contado Tony sobre su tía que murió y las cosas que han pasado. Nos hemos reunido hace unas semanas para el cumpleaños del sobrino, y este jueves pues compartiremos con ellos el Día de Acción de Gracias, y para mí es una petición que el Señor pues me contesta, ¿no? De poder pasar, ustedes son mi familia en Cristo, pero poder pasar un tiempo con la familia, que Oscar conozca también la familia, y eso es tan importante, y siempre llevando, ¿verdad?, la palabra de Dios en toda oportunidad a nuestra familia. Y eso quería compartirles. Vamos a pasar con ellos, y parece que cada día se añade más a esa lista de la familia, así que llevaré mis albóndigas para compartir allá, y solo les quería compartir eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano.
Gracias a Dios, qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno poder compartir con la familia. Gloria a Dios. Un abrazo Amén. para todos, iglesia. Nos vemos mañana. Preparen una comida rica Chao, de hermano lo Tony. que Buenas noches, hermana. Hasta mañana. que compartan. Amén. Bendiciones, mi vida. Dios mío.